Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la parashá Nitzavim. Esta porción de la Torá que vamos a estar estudiando, tomando en consideración todos los comentarios de Rashi y comentarios de otros rabinos que nos aportan al estudio de esta porción de la Torá. La parashá Nitzavim comienza en Devarim o Deuteronomio 29, verso 9. Devarim o Deuteronomio 29, verso 9, hasta el capítulo 30, verso 20. Hasta el capítulo 30, verso 20. Esta parashá, cuando empezamos a estudiarla, hay tres puntos centrales o tres puntos que destacan al momento de desarrollar el estudio y conocer sobre el tema. Y es que vemos en el mismo el pacto del Eterno con su pueblo presente y las generaciones futuras. También vemos las condiciones para la restauración y la bendición. Y por último, pudiéramos también mencionar el libre albedrío y las decisiones en la vida. Debemos tomar en cuenta que una persona que no posee libre albedrío, es imposible que tome decisiones, simplemente reacciona. Regularmente las personas asumen asumen tener libre albedrío, pero cuando estudiamos a profundidad el mismo nos damos cuenta que no es así. Al estudiar esta porción de la Torá, la tradición hebrea enseña que este es el último discurso o exposición de Moshe, y de allí que todos están presentes para recibir estas instrucciones dadas por el Eterno. De hecho, aclara que no solo para los que están allí presentes, sino también para las generaciones futuras, y cuando habla de ello, es importante destacar que cuando utilizamos los métodos de interpretación, está hablando también de todos aquellos que han de ser justificados en un momento dado y ser parte del pueblo de Israel. Entonces, allí vemos cómo la palabra dada directamente por Hashem a través de Moshe se extiende en el tiempo. De esta manera abarca también a todos aquellos que no estuvieron allí presentes en Sinaí. La Torá, cuando empezamos a estudiarla, no establece el concepto de predestinación que ya hemos estudiado, sino que Hashem, conforme a su propósito, y de allí lo que revela a cada persona en función del propósito personal, no del colectivo, que abarca el reino, la redención y el mundo venidero o el Olam Jabá. Estamos hablando del personal. Él establece o preestablece un camino para toda aquella persona que se acerca a él y busca la verdad. Dentro de nosotros, cuando nos acercamos al Eterno, empezamos a encontrar que nuestra vida tiene un principio y un final, y que todo gira en función que el plan de Hashem se cumpla, que el propósito de Hashem se dé en nuestra vida, que aquello por lo cual fuimos creados, su imagen y semejanza, podamos alcanzarlo. Nosotros somos parte de un plan, y más allá de que cada quien esté trabajando en el propio, todos nos engranamos como un solo cuerpo en función de este que es colectivo. El Eterno es evidente que tiene planes específicos y por eso trata con cada uno de nosotros de manera particular en cada proceso y a través de los procesos, esas etapas donde vamos alcanzando un crecimiento personal que nos permite el desarrollo espiritual. Quiere decir que nosotros somos parte de lo que el Eterno tiene como programa profético, que viene a ser ese diseño que revela desde el principio de la Torá
Y por eso vemos la Torá como un manual de instrucción perfecto. Por eso, mientras más entendido estemos de lo que somos, de nuestro propósito, del plan de Hashem, podremos cumplir cabalmente con todo lo trazado por el Eterno. Uno de estos propósitos, y Yehoshua en su momento lo enseña, y también Pablo, es que todos somos parte de un solo cuerpo, y el estar juntos y el estar unánime es lo que nos permite alcanzar ese nivel. Y de esa forma podemos entonces disfrutar el pacto que en ese momento se estaba enseñando, que se estaba dando, y que alcanza no solamente a los presentes, sino también a todos los que en ese momento no estaban, pero que son parte del plan de Hashem. Aquellos que están lejos, como en su momento lo menciona, y que vemos en Hechos capítulo 2, vemos también que se habla en relación a ello, y de allí la importancia de todo esto. Cuando empezamos a estudiar esta parashá, hay algo que llama poderosamente la atención, y es que los rabinos enseñan que el Eterno establece como dos caminos. Uno, el establecido por Él, y otro camino que Él permite que nosotros transitemos por Él para darnos cuenta de que lo que Él ofrece jamás va a superar al camino que hemos venido transitando. Que lo que nosotros podemos considerar como camino, más allá de las buenas intenciones o deseos, nunca puede ser igual a aquel que Hashem ha establecido. Por ello es que el Eterno a veces destruye nuestros planes cuando ellos son contrarios al propósito de Él, ya que su propósito es lo que prevalece. De allí que cada momento que hemos experimentado en nuestro camino, en la forma como nos hemos conducido, y que de alguna manera todo eso nos llevó a su verdad, nos llevó a su senda, hemos experimentado muchas cosas que ahora, con un poco más de conciencia y buscando la verdad y teniendo mayor comprensión de quiénes somos y quién es el Eterno, podemos darle valor a todo aquello que hemos vivido. Tanto lo bueno, porque de alguna forma nos ha alentado, nos ha motivado a seguir adelante, y es algo que hemos definido de acuerdo a nuestro criterio como bueno, pero también aquello que nosotros hemos definido, que nosotros hemos conceptualizado como malo, porque eso que nosotros pensamos que es malo, es todo lo que Hashem permite en nuestra vida para crecer. Son esos puntos de quiebre que generan un antes y un después en nuestra vida. Son esos momentos que nos hacen reflexionar, meditar y levantarnos para asumir algo totalmente diferente, ser la mejor versión de nosotros. Y por ello, cuando empezamos a meditar en todo lo que ha sido nuestro camino, lo que hemos considerado como malo se transformó en material de construcción para llegar a ser lo que somos, aunque todavía no hemos llegado al nivel que Hashem espera. Por eso es que nadie ha disfrutado más el calor del amor si no pasa por el frío del dolor. O sea, ver todo lo que se vive en este camino dado por Hashem en medio de la incomodidad y a veces de los conflictos y las crisis que surgen por tantos cambios no es fácil. Pero el Eterno nos da la oportunidad de transitar por el que Él ha establecido, nos ofrece este camino que viene a ser como una especie de bálsamo para nuestras vidas después de años de llevar un camino o una forma de vivir totalmente diferente a lo que Él plantea, y aunque tenemos buenas intenciones, jamás lo hicimos basado en principios.
Y eso trajo como resultado todo lo que hasta el momento hemos tenido. Vemos que en este verso dice: todos ustedes están firmemente parados en este día delante del eterno su Elohim. Todos ustedes están firmemente parados en este día delante del eterno su Elohim. Los jefes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, ustedes están firmemente parados en este día. Siempre hemos enseñado que los rabinos nos han transmitido a través de sus enseñanzas que enriquecen nuestras vidas, que cada vez que un verso comienza con una expresión y termina de la misma forma, es algo que está remarcando para que tomemos en consideración lo que está en ese verso. Por eso cuando dice ustedes están firmemente parados en este día, es una expresión que expresa de forma muy clara la manera como nosotros estamos delante de Hashem, y que dependiendo de cómo estemos es la forma como Hashem se revela. O sea, la manera como Hashem se manifiesta en nuestra vida va a depender de la manera en que estemos nosotros delante de Él. Y eso es importante tomarlo en consideración, porque a veces no nos percatamos de la relevancia que tiene. No nos percatamos de cuán importante puede llegar a ser todo esto para efectos de nuestro crecimiento, ¿no? Para efectos de nuestro desarrollo. Entonces, cuando dice acá, vosotros todos estáis hoy en presencia de Hashem vuestro Elohim. Qué interesante cuando nos habla de esto, porque nos está mostrando la condición en la cual estamos delante de Él. Dice, ustedes están firmemente parados en este día delante del eterno su Elohim. La firmeza es la manera como nosotros podemos expresar nuestras convicciones. Y dependiendo de cómo estemos delante de Hashem, en este caso dice, ustedes están firmemente parados. Está hablando de lo que internamente posee cada uno. No está hablando simplemente de la manera como yo puedo colocarme en un sitio, ¿no? Sino cómo estoy internamente delante de Hashem. O sea, todos ustedes están firmemente parados hablando de sus convicciones, hablando de su fe, hablando de su confianza en Hashem, hablando de la manera como se percibe a Hashem en medio de ellos, cómo se ven ellos delante de Hashem, quiénes son. Y por ello habla de la firmeza. Ellos están firmemente parados delante de Hashem. O sea, quienes estaban allí estaban convencidos de quién es Hashem y lo que representa Hashem para su vida. Quiere decir que esa firmeza de convicciones, de principios implantados, de valores enseñados y transmitidos, se ha transformado en una piedra donde han venido estableciendo el crecimiento y el desarrollo de su vida. Es como la roca sobre la cual han venido construyendo su casa, hablando de todo su ser. Y por eso dice de manera muy clara, todos ustedes están firmemente parados en este día delante del eterno Elohim, mostrando que esa firmeza de convicción es lo que nos lleva a la unidad de la fe, y que eso es lo que Pablo enseñó, que todos debemos llegar a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud del Mesías, a un varón perfecto. O sea, la perfección la podemos alcanzar, ese nivel de Shelemut lo podemos alcanzar siempre y cuando nosotros todos caminemos en la misma fe. Esto significa que si la fe viene por el oír y el oír la Torá, si todos estamos oyendo la Torá, nos va a ir unificando, va a ir creando unanimidad. Y en Hechos vemos que cuando el pueblo estaba unánime, grandes cosas sucedían, y una de ellas es que todos estaban delante de Hashem con temor al cielo. Había una reverencia, había conciencia de quién es Hashem.
Y eso trajo como resultado milagros, prodigios, todas las cosas las tenían en común, grandes cosas sucedían y lo más importante es que muchas personas se iban agregando, iban llegando, porque Hashem los iba guiando a ese lugar. Así que la firmeza de nuestras convicciones, de nuestra fe, de nuestra confianza en la Torá es lo que nos hace estar de pie delante de Hashem. Y dice aquí que los jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel. Esto enseña que Moshe los congregó delante del santo, bendito sea, hablando de Hashem, en el día de su muerte, a fin de hacerlos entrar en el pacto con él. Así que vemos acá que esta palabra firmemente parados, de acuerdo a lo que enseña Rashi, es un participio derivado de la conjugación pasiva nifal. Es una raíz que actúa como adjetivo. En este caso implica que Moshe los congregó, no que se reunieron por sí solos, sino que Moshe los fue como guiando y llevando hasta que todos estuvieron como uno. Ahora bien, el énfasis es que esta asamblea ocurrió en este día. O sea, implica que se trataba de un día especial. Se trataba de un día especial para todos ellos. Y Moshe lo que hizo fue reunirlos. Y todos estuvieron firmemente delante del Eterno. Si no se asume que ese carácter especial fue dado por el hecho de que se trataba del día en que Moshe iba a fallecer, no se hubiera explicado por qué Moshe tuvo que reunir a todos sin excepción y todos llegar con esa misma actitud. O sea, la muerte de Moshe iba a marcar un antes y un después. Se entiende que Josué iba a seguir transmitiendo la Torá y guiando al pueblo y en una nueva etapa porque iban a entrar a la tierra. Pero estamos hablando de un hombre escogido por Hashem que sacó al pueblo de Egipto de una condición que con él vivieron 40 años en ese desierto, que esa generación murió, que la nueva generación siempre vio a Moshe como un líder y ahora está Josué, una persona que nunca se separó de Moshe. Cuando sus propios hermanos en su momento, como todos los seres humanos, pueden llegar a fallar, Josué siempre tuvo un nivel de respeto hacia Moshe que hizo que se mantuviera firme. El hecho de que Moshe los hubiera llamado y que estén firmemente parados, como dice la Torah, implica que se trataba de una congregación que delante del Eterno poseía una actitud solemne, había un respeto. O sea, esta era una generación con una visión totalmente diferente. De otro modo, enseña Rashi que el verso hubiera dicho que estaban sentados o simplemente hubiera dicho que estaban de pie, pero no como aparece tal cual. También vemos acá que expresa que los jefes de sus tribus, esto significa líderes de cada tribu, recordemos que habían príncipes o cabezas de cada tribu, que de allí, de esas cabezas, es que surgen los espías. Así que la frase literalmente dice, sus líderes, sus tribus. Y aquí Rashi explica que esta frase no debe ser entendida en el sentido de sus líderes y sus tribus, como si se tratase de cosas distintas, ¿ok? Sino que está hablando de lo mismo. Luego expresa sus ancianos, sus oficiales. El más distinguido es considerado primero. Es por eso que después de los anteriores dice todo hombre de Israel. Aquí Rashi hace un llamado en relación a esto con la expresión todo hombre de Israel. Y obviamente incluye a todos los israelitas, ya sean ciudadanos comunes o líderes u oficiales. Aún así, la Torá enumera estos últimos por separado para enfatizar que a diferencia de la ocasión en que se le exigió a Moshe que enviara a los espías, en esta oportunidad todos los israelitas se congregaron ante de Moshe de forma
respetuosa, ordenada, cediendo los lugares de honor a sus líderes. ¿Cuán importante es el respeto? El respeto es una línea muy fina que muchas veces la persona no se da cuenta y pasa de ella. La pasa porque entre la empatía, la familiaridad, el compañerismo que puede existir entre el líder y el pueblo, y que eso hace que se unifiquen, eso no significa que la autoridad deja de ser autoridad, ni que la persona deje de ver a la autoridad como lo que es. Y ese es el problema que vemos nosotros en las naciones. Las naciones, al liderazgo, no lo llegan a respetar porque no ven su investidura, no ven lo que representa, sino que la actitud de ellos frente al líder depende del comportamiento del líder. Y se entiende que el líder debe tener un comportamiento ejemplar, pero también la persona debe estar consciente de que ese líder es un ser humano, que como ser humano tiene cualidades positivas y negativas y las estará trabajando. Pero lo que me está a mí aportando significa mucho y tiene valor. Y que él sea el representante de Hashem es suficiente para respetarlo, porque Hashem, que conoce nuestros corazones y quiénes somos, si lo escogió y lo colocó es por algo. Y mi mente limitada no ve más allá. Entonces, poder darle una lectura a las acciones de una persona en un momento sin estar como que dentro de la persona es imposible. Nosotros lo que una persona pudiera hacer para bien, nosotros pudiéramos definirlo para mal, y de pronto si la persona hace algo para mal, nosotros pudiéramos definirlo para bien. Recuerde que cuando Hashem escogió a una persona para ser líder, nunca consultó con usted. Por lo tanto, no somos nosotros los que estamos llamados a señalar, a acusar, a criticar a una autoridad o a un líder. De eso se encarga el Eterno. Nuestro deber es actuar como lo demanda Hashem, con respeto, con lealtad, entendiendo quiénes son y lo que ellos portan. Porque a veces la persona no ve la autoridad que porta otro que ejerce liderazgo, y a veces el mismo líder también se le olvida la investidura que posee y a quién representa. Así que como la persona ve al líder, este líder no puede dejar de verse a sí mismo como lo que es. Saber que es portador de una investidura y que le debe honor a Hashem por ello, y el temor al cielo es sumamente importante. Vemos en la Torá que dice, desde el cortador de tu leña. Esto enseña que llegaron los cananeos para convertirse en los días de Moshe, igual que llegaron los Gibonín para convertirse en los días de Josué. Entre los comentaristas no es claro si este Midrash que Rashi cita se refiere a convertirse completamente al pueblo de Israel o meramente aceptar lo que mucha gente ha dado a conocer como las 7 leyes de Noah. ¿Ok? Y es por eso que respecto a los Gibonín se declara que ellos también actuaron con astucia. En Josué capítulo 9 nos habla mucho al respecto de esto, porque los Gibonín eran un pueblo de Canaán. Recuerden que Canaán era un territorio que estaba conformado por varios pueblos. Y los Gibonín eran un pueblo que vivían en ese territorio que se llama Canaán. Y mediante engaños llegaron ante Josué, que era el sucesor de Moshe, y pretendieron no ser de Canaán, sino de un país lejano, puesto que pertenecían a los 7 pueblos cananitas, a quienes Israel tenía prohibido dejar con vida en el territorio de Canaán.
Y por lo tanto, la conversión de estas personas no fue sincera. Cuando se supo de su engaño, se les dio la condición de siervo. Y más tarde el rey David decretó que estaba prohibido casarse con personas de este pueblo. Entonces aquí vemos la actitud de un pueblo que trató de engañar a Josué y al pueblo de Israel sin tomar en cuenta que a Hashem nunca lo pueden engañar. Entonces Moshe dice que los destinó a ellos, los estableció para ser leñadores y aguadores. En Tanjuma y en Yevamot 79a mencionan específicamente al cortador de leña y al que extrae el agua. Implica que habían siervos especialmente designados para eso, que no eran ni israelitas de nacimiento ni conversos. En pocas palabras, quienes estaban haciendo ese trabajo eran gentiles. Ahora bien, según Misrahi, aunque los Gibonim inicialmente sí lograron engañar a Josué, no sucedió lo mismo con Moshe. Aunque también llegaron cananeos o gente de Canaán ante él y pretendieron engañarlo, pero no lo consiguieron. Y como su pretensión de convertirse no era sincera, sino motivada por miedo a ser aniquilado, Moshe no los aceptó como conversos, sino que los estableció para que sirvieran a los israelitas. Y de allí surgió este grupo de siervos. En el verso 11, dice aquí la Torá lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, para que pases por el pacto del Eterno tu Elohim. Para que pases. En otra Biblia dice para que entres en el pacto de Hashem tu Elohim. Es tanto que miren que y ustedes pueden compararlo, en las Biblias, por lo menos en la que estoy leyendo, es una Reina Valera. La quise leer para comparar lo que estoy leyendo acá en la Torá con Rashi. En la Reina Valera dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Así dice la Reina Valera. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Pero en la Torá dice, para que pases por el pacto del Eterno tu Elohim y por su maldición que el Eterno tu Elohim concerta contigo en este día. Y eso sí llama poderosamente la atención, porque aquí dice y por su maldición. En la Reina Valera no dice su maldición, dice y en su juramento. Entonces, dice acá, para que pases. ¿Por qué dice para que pases? ¿Por qué no dice de otra forma? Y esto significa, y es lo que se enseña, que es para que tú pases por el pacto. Para que tú pases por el pacto con Elohim. Y no es posible explicar el verbo en el sentido de hacerte pasar por el pacto, sino que es gramaticalmente similar al verbo en la frase para que ustedes los hicieran. Ahora, ellos explican acá, y Rashi coloca aquí un comentario en relación a esto diciendo, para que entres en pacto con Elohim, para que pases por el pacto, es decir, para que hagas un pacto en forma de pasar. Así se solía hacer un pacto en la antigüedad. Hacían una barrera de un lado y de otro y pasaban en medio de ellas, como se declara, el becerro que cortaron en dos y pasaron entre sus pedazos. Ahí colocan otro llamado. Entonces el verbo se deriva de esta raíz que significa pasar. Y Rashi puntualiza
que como está conjugado en el modo simple cal y no en el modo causativo y fil, que es pasar, en vez de hacer pasar, el sufijo no indica el objeto directo, sino al sujeto mismo. O sea, para que tú pases. Cuando veíamos nosotros previamente lo del becerro que cortaron en dos y pasaron entre sus pedazos, el llamado es en Jeremías 34, verso 18. Jeremías 34, verso 18. En hebreo, la idea de hacer un pacto es expresada de dos modos. Por medio de una expresión que literalmente significa cortar un pacto. De hecho, es la palabra que se utiliza para brik. La expresión brik es de cortar. Y al cortar se entra en un pacto. Y es la misma expresión con la que comienza la palabra brit milá, el corte del pacto, que es lo que se hace al varón cuando nace al 8º día, no a los adultos. Los adultos cuando hacen el brit milá lo hacen con un rabino, que es un moel, y de esta forma lo que está haciendo es conversión. Entonces a veces vemos adultos que dicen que se van a circuncidar y de hecho no lo hacen como es debido, porque lo hacen con un urólogo y todo esto, y no es la forma apropiada, porque de hecho el corte no se hace de manera correcta. El moel, que es el que se encarga de hacer todo esto, hay toda una serie de cosas que se hacen en medio de ese momento, de ese acto tan importante, y que para efectos de un adulto implica conversión. Entonces, en el caso del niño es un mandamiento. Entonces, al adulto no se le pide que lo haga, al menos que quiera entrar en un proceso de conversión. En Jeremías 34, como venía diciendo, en hebreo la idea de hacer un pacto es expresada de dos modos. Y una expresión que significa literalmente cortar un pacto, o mediante la expresión que literalmente significa pasar por un pacto. Y ambas expresiones aluden al acto de cortar algo a la mitad, de separar los pedazos y luego pasar en medio de ellos. Y esto lo vemos nosotros mucho en la Torá. La persona presentaba delante de Hashem un animal, cortaba el animal y se colocaba, y luego la persona pasaba en medio del animal cortado, del animal que había sido presentado. Y ese acto simbólico sellaba el pacto. De hecho, así lo vemos nosotros en el caso de Hashem con Abraham, que lo vemos en Génesis capítulo 15. Entonces, la expresión cortar un pacto es mencionada también en este mismo libro, en este Sefer. Luego, el verso 12 dice de la siguiente forma: a fin de establecerte hoy como pueblo suyo y que Él sea Elohim para ti, tal como Él te habló y como Él juró a tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Es importante destacar que cuando estamos leyendo la Torah, estamos leyendo el verso 12, pero cuando usted lee en su Biblia, estaría leyendo en el verso 13. Por eso es que a veces cuando nosotros estamos leyendo la Torah y la estamos leyendo directamente de la Torah y no de una Biblia tradicional, vamos a ver muchas diferencias como la que acabamos de ver hace rato, con ciertas expresiones o de pronto con versos. Pudiera estar en un verso en la Torah y resulta que en la Biblia Reina Valera va por otro verso. Es tanto que eso lo vemos muchísimo y diferencia en palabras y todo cuando se empieza a estudiar sobre las plagas en Éxodo. Y hay muchas diferencias que es importante que la persona tome en consideración al momento de estudiar de dónde va a leer para estudiar.
Usted puede tener varias Biblias que le sirvan como referencia para estudio, pero de donde va a extraer la enseñanza, de donde usted va a aprender, tiene que buscar la que exprese o la que exponga aquello que está más apegado a lo que se dijo originalmente. Aquí vemos que dice a fin de establecerte hoy como pueblo suyo. Él realiza, hablando del Eterno, muchos esfuerzos por establecer como nación delante de Él y para que Él sea Elohim para ti. Porque Él habló de ti, juró a tus ancestros no cambiar su descendencia por ningún otro pueblo. Y esto es importante tomar en consideración. Es por eso que Él te liga a Él mediante todos estos juramentos para que tú no le provoques, siendo que Él no se puede separar de ustedes. Miren lo que dice acá la Torá en relación a la conexión espiritual que hay entre el pueblo de Israel, y el Eterno. La conexión que existe y que no se puede separar. O sea, cuando en la Torá vemos nosotros que dice todo esto en relación al pacto para establecer hoy como pueblo suyo, es algo que no cambia. No cambia. No es un pacto condicional que dependiendo de ciertas condiciones o de ciertas actuaciones quedaría o no sin efecto. En este caso no es así. En este caso, la persona está conectada con el Eterno para siempre. Conectada con el Eterno para siempre. Por eso es que dice acá que el Eterno es el que te liga, el que te conecta a Él mediante todos los juramentos, para que tú no lo provoques, siendo que Él no se puede separar de ustedes. Entonces, hace un comentario acá diciendo que el pacto mediante juramentos del que habla este verso no se refiere a un pacto entre Elohim y los israelitas para constituirlos como pueblo en sí mismo, sino que la constitución del pueblo de Israel, en tanto que tal no se realizó por medio de un pacto con el Eterno, el sentido del pacto es comprometer, obligar a Israel a cumplir los preceptos del Eterno, puesto que debido al juramento que Hashem hizo a los patriarcas de no cambiar a Israel por ningún otro pueblo, Él quedó ligado para siempre con Israel. Lo explico. Cuando vemos acá que habla sobre el pacto, el comentario que establecen acá, en este caso Rashi, es que lo que él está exponiendo, y de allí lo que él establece en relación al pacto con Israel y que no se puede cortar, es porque está basado en lo que previamente Hashem hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. O sea, debido al juramento que Hashem hizo a los patriarcas de no cambiar Israel por otro pueblo. Entonces, cuando están ellos entrando al pacto, ellos están asumiendo un compromiso con Hashem, para que de esta manera Hashem sea siempre el Elohim de ellos y ellos siempre ser su pueblo. Entonces, la constitución, el hecho de constituirlos como pueblo, es algo que todas estas personas heredaron de lo sucedido a través de los patriarcas. Entonces, él quedó ligado para siempre con Israel y era preciso comprometer también a Israel en forma total con Elohim. Y este compromiso irrevocable es el contenido del pacto aquí mencionado. Entonces, primero, Hashem hace un pacto con los patriarcas y les dice: yo jamás, yo nunca me voy a desligar, me voy a desconectar o me voy a echar a un lado en cuanto a lo que es Israel. Y recordemos que en el momento en que se lo está diciendo, Israel no existe. O sea, Hashem asumió el compromiso y un pacto eterno con Israel sin Israel existir.
Y eso es algo que le declara tanto a Abraham como a Isaac con Jacob. Y de hecho se los dice. Y hay palabras allí para ellos. Pero cuando están acá, entonces ahora es Israel el que debe asumir lo que ya previamente Hashem asumió con ellos. Entonces ahora es Israel el que dice, bueno, nosotros ahora nos comprometemos también a mantenernos unidos a Hashem como Hashem ha estado siempre unido a nosotros. Ahora, vemos acá algo, y es que hay un midrash agádico, que explica por qué fue yuxtapuesta la sección que comienza diciendo: todos ustedes están firmemente parados en este día delante del Eterno. Y vemos allí que menciona, como lo dije previamente, las maldiciones. Hay un comentario, o hace un llamado acá, que dice que el último tema de la parashá anterior, que fue la que leímos, que es la parashá Kitabó, contigua a esta parashá, trata acerca de las maldiciones que sobrevendrían a Israel si violaban el pacto. ¿Ok? Se enseña entonces, puesto que Israel había oído 100 maldiciones menos 2, dice que en total de maldiciones enunciados en la parashá anterior fueron 98. Además de las 49 maldiciones enunciadas en el libro de Torat Kohanim, que literalmente traduce como instrucción para los sacerdotes. Es un nombre que la literatura talmúdica suele darle al libro de Vaikra, que para nosotros es conocido como Levítico. Entonces, establecen acá: sus rostros palidecieron y dijeron, ¿quién podrá aguantar esto? Entonces Moshe comenzó a tranquilizarlos diciéndole: todos ustedes están firmemente parados en este día delante del Eterno. O sea, quería decirles que aunque muchos han provocado, o muchos de ustedes han provocado la ira de Hashem, aún así Él no los va a exterminar, no los va a destruir, no los va a acabar. Y he aquí que ustedes existen hoy delante de Él para entrar en esa relación de pacto. Qué importante cuando vemos que el primer paso que hace que la relación entre Hashem e Israel exista, el primer paso lo dio Hashem. Porque primeramente Hashem es el que se compromete. Hashem es el que jura a los patriarcas que siempre Israel sería su pueblo. Por eso cuando vemos nosotros esa teoría, que es una teoría de reemplazo, donde Israel es desechado, no hay ningún fundamento. Porque sería establecer que en el Eterno hay sombra de variación, que Él cambia, que Él miente. Y vemos a lo largo de la Tanaj que siempre el énfasis es que no hace nada de eso. Que Él se mantiene fiel, que Él es firme, que en Él no hay sombra de variación, que es el mismo de ayer y siempre. Incluso, ¿por quién va a cambiar Él al pueblo que constituyó antes de que surgiera? O sea, Él se comprometió con un pueblo que no existía, pero que iba a surgir de los hombros de Abraham, de una simiente que Él iba a establecer, y que de ese pueblo iba a surgir una simiente, que en este caso sería el Mesías, para que la palabra dada a Abraham se cumpliera y fueran todas las familias, hablando de las naciones, bendecidas a través de esta simiente, que sabemos que es el Mesías. Hay una simiente que vemos nosotros de forma literal, que es Isaac, y hay otra simiente que es Yehoshua, como ese Mashiach, que proféticamente conecta a todos los que están afuera y que a través de la justificación son injertados, y ese es el misterio que le revela Hashem a Pablo. Dice luego en el verso 13: y no solo con ustedes yo concerto este pacto y este juramento, no solo con ustedes. O sea, en este día, es decir, así como este día que existe y se oscurece y alumbra, así también Él les ha dado a luz a ustedes, y en el futuro Él les dará luz también. Estamos hablando de la firmeza, de la permanencia de Hashem.
que siempre se mantiene. Por eso él dice, yo estoy con ustedes hoy y posteriormente. Y lo que estamos haciendo hoy es con ustedes y con los que no están acá. Entonces cuando dice, y con los que no están aquí en este momento, allí entramos nosotros. O sea, lo que estaba sucediendo en ese momento, si lo proyectamos al futuro, es para alcanzarnos a nosotros y ser parte de este pacto. Por lo tanto, cuando vemos nosotros en el verso previo donde mencionaba las maldiciones y los sufrimientos, fueron establecidos como una especie de cerco. Era como la forma en la cual el hombre podía cuidarse de mantenerse en la línea, en la senda. Y eso permitía que la persona pudiera estar siempre delante de Hashem como alguien probo, como alguien recto, como alguien íntegro. Por ende, vemos acá que también hay un comentario a esto, diciendo, este comentario prosigue la explicación agádica que Rashi inició en su comentario anterior. Según esto, Moshe dijo a los israelitas que todos ellos estaban en este día parados con firmeza delante de Elohim, a fin de darles aliento y ánimo, para que no se desanimaran por la severidad de las maldiciones implicadas en el pacto con él. Estas cosas que impiden que la persona se salga del carril, que se salga de la senda y que puede incurrir en una falta fuerte, para proteger al pueblo de no incurrir en ello, entonces los sabios establecieron los famosos cercos. ¿Ok? Establecieron los famosos cercos, que en la legislación judía son conocidos como Gezerot y Takanot. Entonces, estos cercos, estos Gezerot, estos Takanot, son los que protegen al pueblo de violentar la Torá. Entonces es como que aquí está la Torá que dice, no hagas esto, yo coloco un cerco para que, evitando violentar el cerco, mucho más fácil va a ser cuidarte de violentar la Torá. El problema es que cada quien en su generación fue colocando como más cercos. Entonces la gente fue colocando cercos al cerco y otro cerco al cerco que ya existía. Y eso fue alejando a la persona de la Torá o del conocimiento de lo que realmente estaba prohibiendo a Hashem, pero sabía muy bien el cerco. Por eso cuando Yehoshua habla en su tiempo, diciendo, ustedes han oído, pero yo les digo ahora, no es para contradecir, no es para negar o invalidar lo que se ha dicho. Simplemente es, ustedes han visto o han oído esto, hablando del cerco, yo les digo ahora, hablando de la Torá. O sea, el cerco puede ser bueno porque los ayuda a mantenerse, pero es necesario que ustedes conozcan la Torá. O sea, es necesario que sepan el motivo por el cual existe el cerco. O sea, de qué los está cuidando el cerco. Para que de esta manera sepan cómo caminar. Y eso no es algo nuevo. Eso es algo desde la creación. Cuando vemos a Adán colocándole un cerco a Eva de que no tocara el fruto. Cuando la Torá lo que dijo es que no lo comiera. Pero es evidente que si no lo toca, no lo come. Entonces, vemos acá algo. Y es que Moshe trata de que las personas se mantengan como que motivadas a seguir adelante, que se esfuercen, que no claudiquen. Y que todo lo que ha establecido allí, que se ve como muy severo, muy fuerte, simplemente es algo que los va a proteger y que puede ser muy duro, pero el objetivo es que no fallen transgrediendo o pecando en aquello que Hashem ha establecido. Entonces, muchas veces lo que vemos nosotros como severidad en algo que se violenta, el nivel de severidad es para evitar que la persona pueda traspasar la cerca. Por ejemplo, si la persona dice en un país, aquella persona que se robe tal cosa, cadena perpetua, nadie va a querer perder su libertad arriesgándose a robar algo. O sea, va a haber más temor, la gente va a cuidarse más, se cohíbe de robar. Entonces solamente lo hará alguien que sin conciencia, que no le preste atención a su vida o algo por el estilo, pueda llegar a hacerlo. Pero el común
La persona normal no lo va a hacer. Entonces eso minimiza el hecho de violentar o actuar contra aquello establecido en la Torá. Por eso es lo severo. Lo severo simplemente es para que la gente evite incurrir en una falta. Entonces, por ejemplo, en un país dicen, bueno, aquella persona que atente contra la vida de alguien, bueno, se le puede dar cadena perpetua, puede dar condena de muerte. Hay países donde, bueno, se le da una inyección letal. Antes se veía también que si la silla eléctrica. Entonces, esto era no para ver mucha gente muriendo electrocutada. No, era que de esa forma se va colocando como un límite que al principio empieza por el temor a morir, por allí se empieza, pero luego la persona va haciendo de su vida algo que puede caminar lejos de violentar aquello que se establece. Y ese es el objetivo primordial, evitar que la gente transgreda. Dice acá, ustedes han visto todo lo que el Eterno hizo ante los ojos de ustedes. Este pasaje concluye la larga lista de maldiciones enunciada en la parashá anterior, que es la Kitabó. Aquí Rashi explica que al igual que el verso 9, que inicia con las palabras ustedes están firmemente parados en este día, el sentido de ese pasaje es de consolación, es de aliento para Israel a causa de la severidad de las maldiciones. O sea, colocaron muchas maldiciones, fue muy severo. Bueno, ahora vamos a colocar algo que los consuele, que los anime, que los motive. Por lo tanto, el verso inicial de esta parashá debe ser entendido como continuación directa de lo que previamente se había establecido. El verso 14 establece, sino con el que está aquí, hablando del pacto, sino con el que está aquí con nosotros. O sea, Hashem está haciendo un pacto con los que están allí en ese momento, parado delante de él. Dice, y con el que no está aquí hoy con nosotros. O sea, el pacto abarcaba generaciones futuras que evidentemente no existían en ese momento. Quiere decir que hay personas que heredaron un pacto por ser parte de esas generaciones que vieron en ese momento en el cual le fue dado todo esto. Hay otra explicación en relación a todo esto donde dicen que Moshe expuso que todos ustedes están firmemente parados delante del Eterno, porque como en ese momento los israelitas estaban saliendo de la dirección de un líder a otro, o sea, están pasando de Moshe a Josué, Moshe los ha reunido en asamblea de pie a fin de exhortarlos, de hacerle un llamado de atención. Es como las advertencias o los llamados de atención que hace un padre cuando se va a ir de viaje o va a estar mucho tiempo y habla con sus hijos y bueno, pórtense bien, háganle caso a su madre, hagan esto, hagan aquello, porque él no va a estar. Entonces Moshe sabe que él no va a estar y está dando las últimas instrucciones para que la gente actúe con cordura, con respeto, con temor. Incluso el profeta Samuel también hizo así, y lo vemos nosotros en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, cuando está escrito allí, pónganse de pie y yo contenderé con ustedes, para mostrar como que ese llamado de atención. Ahora, hay algo que hemos dicho y que llama la atención, que es que ese pacto también se está haciendo con el que no está aquí con nosotros. Es decir, también se hace el pacto con las generaciones preestablecidas por Hashem que van a heredar un pacto sin haber estado allí. Por eso explícitamente dice, todos ustedes están firmemente parados en este día delante del Eterno. O sea, no es posible explicar la frase con el que no está aquí hoy con nosotros. O sea, para muchos es difícil por lo complejo, por lo profundo, explicar el hecho de todos los que no están allí.
en referenda a israelitas que en ese momento no estaban presentes, sino que iban a ser parte del pueblo o que en el futuro iban a surgir, o incluso los que se hallaban de pronto en otro lugar. Al respecto, el Midrash cita a Rabí Abau en nombre de Rabí Shemuel Bar Nachmani, quien afirma que aquí la Torah simplemente está diciendo en relación con el que no está aquí hoy con vosotros, en vez de decir con el que no está aquí parado aquí hoy con vosotros, como si dice respecto a los presentes, con el que está aquí con nosotros parado hoy. Porque esa frase se refiere a todas las personas o las almas de las generaciones futuras que todavía los cuerpos no están allí. Pero nosotros estamos en representación de todas esas almas. Entonces de esa manera están ellos como que hablando en honor a lo que posteriormente serán parte del pueblo de Israel y de allí parte del pacto. En el verso 11, cuando menciona para hacerte pasar al pacto de Hashem tu Elohim y que aceptes el juramento que Hashem tu Elohim celebra hoy contigo. La palabra ustedes en hebreo es la expresión atem. Y atem tiene las mismas letras de la palabra emet, que traduce como verdad, aludiendo a que es la verdad lo que da la firmeza, la estabilidad necesaria en la vida. O sea, cuando dice ustedes, esa palabra se escribe con las mismas letras de la palabra verdad. O sea, quiere decir que lo que los mantiene firme a ustedes delante del Eterno es la verdad. La firmeza para que estén delante del Eterno está basada en la verdad. Por eso esa palabra emet, cuando quitamos la letra Aleph, que representa al Eterno, que representa la unidad con el Eterno, lo que queda es la palabra met. Y met o mut traduce como muerte. O sea, una persona que camina fuera de la verdad está transitando por muerte. Está transitando por muerte. Y una persona carente de verdad jamás puede ser firme en la vida. No tiene firmeza de convicciones. Por lo tanto, estas tres letras de la palabra emet constituyen como una especie de trípode espiritual sobre la cual descansa la fe, la confianza en Hashem y la firmeza de aquel que camina conforme a la Torah. Así que cuando vemos acá esta palabra emet, vemos que está constituida con la primera letra del Aleph Bet y con la última, porque habla de la Aleph y está la última letra del Aleph Bet. Entonces, Aleph y Taf. Y de esa forma está constituida la palabra emet. Y la letra que está en el medio, que es la men, es exactamente la letra central entre ambas. Quiere decir que la palabra emet abarca todo. O sea, la verdad lo llena todo. Por eso, cuando dice para hacerte pasar al pacto de Hashem, tú estás pasando a caminar en una verdad que lo abarca todo. Tú estás pasando a ser parte de lo que es Hashem y que su verdad es la que nos da vida. Por eso la verdad es la que nos hace libre. Por eso la verdad es la que nos santifica. Por eso la verdad es luz. Por eso la verdad de Hashem es la que convierte el alma. Y todo eso está conectado con la Torah, que es la instrucción, la voluntad de Hashem expresada en letras. Vemos cómo dice que para hacerte pasar al pacto de Hashem, no dice para hacerte ingresar al pacto, sino para hacerte pasar al pacto. Porque para entrar al pacto debes pasar.
Y aquí es donde explican que una relación de pacto, como se tiene que pasar, es como si la persona estuviera en una posición y ahora está en otra. Es como si atravesara algo. O tú estás pasando. Ese pasar de un lado a otro, que también es visto como de una condición o de una posición a otra, está hablando de renuncia, de desechar, de dejar absolutamente lo que quedó atrás. O sea, cuando una persona entra en una relación de pacto, atrás quedan cosas y él tiene que avanzar a esta nueva etapa, en esta nueva condición y posición que Hashem le ha dado. Entonces, la renuncia es sumamente importante. O sea, alguien que dice que está bajo pacto, o no, yo estoy en el nuevo pacto, y eso, como dice mucha gente, su comportamiento dice si realmente es así o no es así. Porque una persona que está viviendo bajo un pacto con el Eterno tiene un antes y un después. Por eso que la palabra pacto o brit habla de cortar. Usted tiene que cortar y a partir de allí comenzar una nueva vida. Y usted tiene que ser un shomer, un guarda de ese pacto. Porque el pacto le está dando a el Eterno la exclusividad. O sea, Él es único. Por eso cuando se entra al pacto es porque tú estás pasando. Por eso dice, para hacerte pasar. Pasar. Tú pasas de un sitio a otro. Tú pasas de ver el mundo y la vida de una forma para ahora verla de otra. Enseñan los sabios que previo a la redención y por ende previo al establecimiento del reino y de la venida del Mesías, el Eterno dará a sus hijos aquello que permita que ellos puedan alcanzar su mayor potencial y desarrollo, tanto espiritual como lo personal. Y entendemos que no existe un desarrollo espiritual si no hay un proceso de crecimiento personal. O sea, cuando alguien habla de un nivel espiritual, lo que tenemos que ver es cuánto ha crecido en lo personal. Porque el crecimiento personal es lo que va a condicionar la vida de la persona para que alcance un desarrollo espiritual. No hay un desarrollo espiritual porque si el crecimiento personal se ve impedido por el poco trabajo de las cualidades, por ignorar su mundo interior, por no trabajar en renovar su mente y una serie de cosas, su vida, que es como una vasija, está en una condición que no le permite alcanzar el desarrollo espiritual. Porque el alma está llena como de impureza. O sea, los rabinos enseñan que cuando estamos obedeciendo a la Torah, cuando estamos caminando en la verdad, hay velos que van cayendo que son los kelipot. Y mientras velos van cayendo, el alma que está en el medio, encerrada entre tantos velos, se va depurando de ella. Entonces, un alma pura es un alma que está llegando a su nivel inicial o al mayor nivel espiritual porque se está depurando y de esa forma está alcanzando lo que originalmente tenía cuando fue creado a imagen y semejanza del Eterno. O sea, un alma procesada, un alma depurada, entonces encontrará en el hombre interior o en el Neshama un guía. Por eso cuando hablamos del Neshama estamos hablando de aquello que nos conecta con Hashem, que es el área más pura, el área espiritual, el área que no necesita trabajo ni nada por el estilo, hablando de cambios, porque es pura, porque es santa. Lo que necesita es que se fortalezca porque a través de ella podamos nosotros trabajar nuestra alma. Y ella se va a venir fortaleciendo en la medida que el alma va cambiando. O sea, hay dos procesos que en el ser humano se dan de forma paralela o al mismo tiempo. Por un lado, el hombre interior que se va nutriendo con la Torá, y por otro lado, el alma que se va depurando con la obediencia a la Torá.
sea, mientras que yo voy implantando la Torá, mi neshama se nutre, pero cuando yo obedezco esa Torá, mi alma se va renovando. Entonces, el desarrollo espiritual va a ser una consecuencia de cuánto trabajo interno yo esté realizando. Cuando vemos a alguien que dice, no, es una persona muy espiritual, debería ser una persona de mucho temor, de mucha integridad, de mucha humildad, de mucho trabajo interno, una persona que ha aprendido a controlar su ego, la soberbia y una serie de cosas para hablar de él como alguien espiritual. Y lamentablemente en la religión el concepto que se tiene de hombre espiritual es más místico que bíblico. Y ahí el problema. Entonces, Hashem va a dar a sus hijos todo lo que permita que puedan alcanzar el mayor potencial. O sea, va a haber herramientas y recursos como nunca antes. Todo aquello que sea parte para que se pueda cumplir con el plan. Y todo esto lo va a ir acoplando en su camino para que logre ese bienestar y en el cual se deleita el Eterno. Así pues, nuestras vidas darán como un giro frente a lo que se nos presentará como bendición del cielo para sentirnos plenos y que nada impide nuestro crecimiento. Eso lo dice el rabino Goldman. Por ende, se enseña que nosotros no debemos hacer el bien como un medio para alcanzar una calidad de vida superior o para alcanzar bendición. O sea, hay personas que dicen, no, yo voy a hacer esto para que me bendigan, yo voy a hacer esto para que me vaya bien. Entonces están llevando una relación con el Eterno como de trueque, como que yo hago para alcanzar algo y yo hago esto para alcanzar. O sea, no está viendo que lo importante, lo relevante es su relación con Hashem. No, él está viendo lo relevante, lo que está obteniendo. Y lo que está obteniendo, de acuerdo a lo que hemos estudiado, son simplemente añadiduras. No es lo relevante en la vida. Y eso es algo de lo que nosotros no podemos perdernos de vista en esto. Por lo tanto, lo que enseñan los rabinos es que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con el objetivo de acercarnos y ser uno con Hashem. Que hay cosas que vienen a nuestra vida por transitar correctamente, guiados por una verdad que es luz. Evidentemente eso traerá bienestar, calidad de vida, bendición. Pero esa es una consecuencia, no es el fin en sí mismo. ¿Ok? Tener una calidad de vida superior o bienestar no es un objetivo. Es como lo que viene como añadidura cuando estamos transitando conforme al propósito dado por Hashem, que es que nuestras vidas se eleven y se conecten con Él. Pero si vivimos plenamente, no tendremos impedimentos para lograr el bien en el cual está basada la vida, que es alcanzar el propósito. Dice el rabino Moshe Laskin, esto nos indica que los cambios a los cuales estamos sujetos en este tiempo previo a la redención para llevar una vida dentro de lo establecido por el Eterno para cada persona es lo vital. O sea, cada uno debería enfocarse en este tiempo previo a la redención en cómo está llevando su vida. O sea, es como ir midiendo cuánto he mejorado, cuánto he crecido, cuánto he cambiado, esta área la he tratado, esta no, en esta voy avanzando. Es como vemos nosotros a veces que hay padres que van viendo cuánto va creciendo el niño y lo colocan en la pared y marcan en la pared y dicen, bueno, cuando tenía 3 añitos en tal fecha, aquí está, y ponen una rayita y al año lo vuelven a colocar y vuelven a marcar y así van llevando las medidas del niño y cuánto va creciendo porque van viendo las fechas y las rayas y cómo va subiendo y subiendo y subiendo. De igual forma somos nosotros. Bueno, yo empecé con la Torá en tal fecha, aquí estoy en esta medida, ahora estoy en esta, porque Pablo enseña que debemos llegar a la estatura de la plenitud del Mesías. Quiere decir que tenemos una meta. No estamos simplemente transitando en una religión como muchos hacen, sino que hay metas espirituales por las cuales deberíamos trabajar. Comenta el rabino Moshe Laskin lo siguiente: el Eterno dará aquello que ha sido negado. El Eterno nos va a dar aquello que nos ha sido negado por diversos motivos
a la hora de tomar decisiones en la vida. Pero llega el tiempo en el cual lo establecido para cada uno de nosotros por el Eterno llegará de forma inimaginable. Quiere decir que hay cosas que conforme al propósito, a la voluntad del Eterno, obviamente, hemos pedido, pero no se han dado, previo a la redención se van a dar. Hashem lo va a ir dando, porque todo está dentro de su plan y su tiempo perfecto. O sea, nada va a impedir que los planes que el Eterno tiene para cada uno de nosotros se vean afectados. O sea, el Eterno va a colocar condiciones para que podamos transitar lo más apegado posible a su verdad. Entonces, de esta forma dice, todo lo que por derecho ha sido conferido, ahora lo veremos. Aquello que anhelamos, ha llegado el momento para disfrutar y dar todo lo que va a elevar nuestra condición espiritual, pero también creará bienestar y calidad de vida en lo terrenal. Dice el rabino Cronin que la vida no es un pasillo recto y fácil por el que viajamos libre y sin obstáculos, sino que es como una especie de laberinto lleno de pasajes en el que debemos hallar nuestro camino, que muchas veces andamos como perdidos, como confundidos, a veces como atrapados en un callejón sin salida, pero si tenemos fe en el Eterno, siempre nos va a abrir una puerta, siempre nos va a guiar por el camino correcto. Aunque tal vez no sea lo que queremos, al final será bueno y conforme al propósito. Por ello, cuando algo afecta la estabilidad emocional o sentimental de nuestras vidas, reaccionamos para proteger lo que asumimos es nuestro por derecho, sin entender que a veces somos los culpables de lo sucedido, pero para muchos es más fácil desplazar las culpas que ver todo aquello que originaron consciente o inconscientemente. O sea, venimos en este camino, estamos conociendo a la Torá, vamos transitando, vamos corrigiendo, pero a veces los conflictos y las crisis nos van afectando en nuestra estabilidad emocional y sentimental. Entonces empezamos como que a buscar vías de escape. Es como querer salir de aquello que me afecta y bueno, ahora me voy para tal parte, o voy por aquí, o me voy para allá, o voy a viajar, voy a hacer lo otro. Y resulta que el problema está conmigo, porque es la forma como yo concibo las cosas. No estoy entendiendo lo que representa la relación con el Eterno que se construye en cualquier lugar. Cuando nosotros somos firmes, podemos quedarnos y seguir creciendo a pesar de. Pero cuando no hay firmeza, cuando no hay una convicción, cuando no hay una verdadera relación con el Eterno, lamentablemente optamos por estas vías de escape. Y le estamos simplemente diciendo al Eterno cuán lejos estamos de esa verdadera relación que deberíamos desarrollar con Él. Porque no estamos entendiendo lo que Él representa para nosotros. O sea, deberíamos poder superar esos conflictos y esas crisis porque tenemos esa revelación de que Hashem está con nosotros. Si no es así, carezco de revelación y lo que estoy viviendo es una religión. Y lamentablemente puedo empezar con muchas ganas, con mucho entusiasmo y estar pendiente de unas cosas, pero eso se va apagando. Y aquí lo importante no es cómo empezamos, aquí lo importante es cómo terminamos. Porque muchos comienzan, pero pocos son los que terminan. Por eso es que se habla de que este camino es algo que muchos buscan, pero pocos hallan. Porque la gente empieza con euforia, la gente empieza con esa parte almática, ¿no? Buscando y más si hay algo que desean solucionar o algo de respuesta a su vida. Y empiezan a ver ciertas como intervenciones del Eterno en su favor, dando cierta respuesta, pero todavía no han roto con muchas cosas que son necesarias para poder avanzar.
Y esas son las que lo tienen frenado, bloqueado, porque la persona se va alimentando de esas voces o del Yetzer Hará y lamentablemente no está caminando como Hashem espera. Entonces lo que en un momento empezó como una gran pasión y hay que caminar y hay que hacerlo y lo hago y esto y lo otro, la persona va perdiendo como que ese interés. Empieza a ver las cosas de manera como que relativa. Entonces, bueno, sí, ahí voy, pero como que a mi ritmo, ¿no? Para justificar el hecho de que no está asumiendo las cosas como debe ser. Y eso es algo que deberíamos nosotros como que evaluar muy bien, porque ese tipo de actitud daña a la persona. Porque la persona no está enfrentando la realidad de aquello que le sucede para darle una respuesta, para erradicarlo, para vencerlo. Por eso existen las vías de escape. En la medida que vamos avanzando, nos vamos o nos damos cuenta de la crueldad en la que vivimos o de esa cruenta realidad. Y es como si empezáramos a despertar de esa ilusión y la gente empieza a experimentar una pesadilla. Y es cuando las cosas empiezan otra vez como que a surgir, es como que vuelve otra vez esto que yo pensaba que había quedado atrás. Y es que en el fondo pareciera que nosotros no hemos terminado de cortar. Por eso cuando habla Hashem de todo esto en relación al pueblo de Israel, tiene que colocar algo que sea la base sobre la cual repose la confianza, y por eso habla de un pacto, porque el pacto genera un corte. Y ese corte es lo que nos permite avanzar, porque dejamos atrás toda la carga, todo el peso, todo aquello que nos afectaba. Por eso es que cuando se vive conforme a ese pacto, las cosas cambian y nunca vuelven a ser como antes. O sea, la vida se va moviendo, es un constante accionar. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en medio de eso. Un poco de miedo es algo natural en el ser humano, siempre y cuando eso no nos bloquee. Por eso el valor no es carencia de miedo. El valor es cuando tú puedes sobrepasar el miedo para alcanzar un objetivo. Pero cuando ese miedo te impide avanzar o crecer, entonces es peligroso porque es un enemigo. Y solamente cuando la persona deja atrás el miedo es que puede experimentar realmente la libertad. Pero esa libertad solamente va a llegar cuando la persona pueda tener una mejor conexión, una verdadera relación con Hashem, porque conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Y la verdad no es algo que está basado en el intelecto por aquello que estudiamos. La verdad es algo que se vive, que se experimenta, porque es algo que se revela en nuestro Neshama y caminamos en función de esa revelación. Por eso cada quien camina de acuerdo al nivel de fe que posee, porque se alimenta o se nutre de la revelación que tiene. Por eso enseñan los rabinos que es mejor caminar y dar el todo buscando en este laberinto que es la vida la salida, que quedarnos de brazos cruzados sin actuar o esperando que alguien venga a sacarnos. Miren, y es algo que muchas veces he visto o he palpado o he llegado como conclusión en momentos de situaciones difíciles en la vida. Y es que aquello que nos da miedo, nunca va a ser tan malo y tan fuerte como lo que llegamos a imaginar. Lo que estamos imaginando supera con creces el miedo. Porque lo que estamos imaginando es lo que el Yetzer Hará ha venido implantando en lo que conocemos como dimión, que es la imaginación. Por eso es que el miedo bloquea y estanca, porque la persona deja de crecer
pero en su mente hay una gran batalla y pasa más tiempo rumiando en todo lo que puede salir mal, todo lo negativo, todo lo que puede suceder, que lo positivo. Piense por un momento cuántas veces le vienen pensamientos, ideas positivas, buenas a su vida, y cuando vienen las negativas, las malas. Son más las malas, las negativas, que llegan solas que las positivas. O sea, nosotros debemos trabajar en función de lo bueno, de lo correcto, de lo apropiado, porque lo malo llega solito y empieza en nuestra mente. Pero nunca olvide que lo que nos da miedo nunca va a ser tan malo, tan poderoso, como aquello que nosotros estamos imaginando. Así que cuando vemos a este pueblo asumiendo el pacto, es porque vienen cambios, y los cambios solamente nos llegan a sorprender si no los estábamos esperando, si no contábamos con ello, porque no estamos trabajando en función de eso. Al cambiar de sistema de creencia, de juicio de valores, renovar la mente, como dice Pablo en Romanos 12, también vamos cambiando nuestra manera de actuar. O sea, todo va a depender de lo que vamos a decidir en cuanto a lo que creemos y la fe que tenemos puesto en Hashem y la confianza en la Torá, que es lo que hará la diferencia. Y empecemos por agradecer y por ver y reconocer los pequeños cambios que se van dando en nuestra vida para que luego podamos alcanzar los grandes. El problema es cuando queremos grandes cambios sin haber empezado por dar pequeños pasos y pequeños cambios que son sumamente importantes. En toda la Tanakh vamos a ver hombres y mujeres que debieron asumir cambios, que debieron enfrentar muchos retos. Muchos en el momento no entendieron lo que sucedían a pesar de que estaban caminando de forma correcta. Muchos pensaban que tenían que ir en una dirección y lamentablemente se veían caminando en sentido contrario, pero era parte del plan. O sea, todo lo que nosotros hacemos en obediencia y conforme a su propósito, a pesar de que a nuestra vista y a nuestro entendimiento no está surgiendo, no está sucediendo como creemos, no significa que está mal. Simplemente que necesitamos experimentar ciertas cosas para poder disfrutar plenamente aquello que Hashem tiene establecido. Por ello, la firmeza de convicciones. Por eso un pueblo cuando se para firmemente y dice, todos ustedes que están aquí de pie firmes, eso no se logra de la noche a la mañana. Eso no es algo que alcanzamos leyendo o estudiando. El estar delante del Eterno, de pie firme, es algo que se va construyendo día a día. Es un trabajo duro, porque tenemos un alma que necesitamos cambiar, que necesitamos renovar. Y lamentablemente la inmadurez es la negación a los cambios que se nos demandan. Por ello, muchas personas quedan como que atrapados en áreas de su vida porque no terminan de dar el paso, no terminan de avanzar, no terminan de cortar, de llevar una vida de pacto. Y la única forma de iniciar esos cambios es cuando empezamos a sentirnos inconformes e insatisfechos de nosotros mismos o aquello que nos rodea y necesitamos o queremos romper con esos patrones, con esos moldes que van rigiendo lo que nosotros consideramos como vida. Por eso, no adaptarnos a este sistema, no adaptarnos a este mundo, es sumamente importante. Porque eso es lo que nos hará poder avanzar y llegar lejos, entendiendo que nuestra lucha es a diario y que la mayor conquista son aquellas victorias que nosotros obtenemos de nosotros mismos en áreas con las cuales hemos tenido que batallar, con áreas con las cuales hemos tenido
grandes conflictos y crisis que superar. Por eso es que si no asumimos los riesgos, si no asumimos los desafíos, si no asumimos estos retos, jamás vamos a alcanzar esa forma de vida que Hashem tiene para nosotros y que no llega de forma fortuita, sino que es algo que nosotros obtenemos por luchas, por batallas, por todo aquello que hacemos, porque valoramos lo que Hashem ha establecido y queremos alcanzarlo. Así que la firmeza de convicción y la determinación que tengamos será muy importante para llegar a ese nivel que Hashem espera de cada uno de nosotros.